Amado Dios, yo te doy gracias en esta tarde por tu presencia. Gracias, Señor, por esta familia que tú levantaste en esta nación. Gracias porque has sido sembrar, bendito Dios. Y hoy día podemos degustar de esa hermosa, Señor, bendición. Gracias por esta tarde porque me permites estar junto a esta gran familia, Señor, y ser parte de esta familia. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, en medio de nosotros y acompañarnos. Amén. Bueno, como decía hace un momento Carla, yo creo que todos nosotros tenemos a veces, fruto de que dejamos de oír la voz de Dios, creo que a todos nos pasa. De repente nosotros bloqueamos nuestros oídos espirituales y vemos que dejamos de oír lo que Dios tiene para nosotros. Y eso nos va llenando de muchos temores, de mucha incertidumbre en la vida. Y eso nos va frenando de cómo nosotros podemos prepararnos para el mañana sin temor. Entonces, yo creo que hoy día el pensar en esto, nosotros necesitamos abrir nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo tiene y pensar. Yo creo que de fruto de toda esta pandemia que hemos vivido, todo esto, yo creo que hay muchas cosas que han cambiado, muchas cosas que tal vez uno las ha procesado de forma diferente. Pero recordando un poquito antes de que viviéramos toda esta circunstancia, como que la gente se preparaba para vivir el año nuevo, ¿se acuerdan? Toda la gente se preparaba y hacía gran show y tal vez aquí, por ejemplo, en mi región, los famosos fuegos, la gente siempre esperando algo y pensando que podían ver más allá. Y vemos que cada año nuevo es como un océano inexplorado en el fondo. Y también lo hace muy desconocido. Entonces vemos que ningún barco ha navegado ante esta ruta. Y creo que hoy día ni los hijos más sabios, ni las hijas más sabias de esta tierra nos pueden decir qué vamos a encontrar en esta travesía. Creo que todos nosotros estamos a veces mirando qué va a pasar con grandes expectativas, pero vemos que a veces nosotros no hemos familiarizado con el pasado y tal vez el habernos familiarizado un poco con el pasado, nosotros podemos tener una idea muy general de qué es lo que podemos esperar en el fondo, pero lamentablemente donde yacen estas rocas debajo de la superficie, tal vez nosotros no vamos a ser conscientes de cómo va a venir tal vez este azote, ¿cierto? O este tiempo de tempestad, este viento llamado Euroclidón, ¿cierto? Que nadie sabe con certeza que en qué momento se va a dar. Y yo creo que si hoy día nosotros miramos las condiciones del mundo, aún de nuestra propia nación, son tan graves que nadie, ¿ya?, que se ponga a pensar puede mantener ya más un espíritu optimista. Y uno habla con la gente y la gente dice, bueno, hay que esperar lo mejor. Y eso ha hecho decaer la fe de muchas personas. Vemos que ni aun los filósofos de este tiempo en el mundo han dejado también de hablar de la paz, ¿cierto? Salvo como una meta de las naciones que deberían de desvelarse por alcanzar, dice, a pesar de poca esperanza, vamos a ver que si llegamos a lograr alguna cosa. Hoy día nos enfrentamos también a toda esta gente inteligente, ¿cierto? Con cerebros, uno dice cerebros más grandes que de lo normal en el mundo, simplemente produciendo grandes herramientas o haciendo grandes descubrimientos, que tal vez hasta con esas mismas cosas podemos destruir el mundo. Pero si nosotros pensamos en todo esto, uno dice qué va a pasar. Y vemos que esto está ocurriendo no tan solo dentro de la iglesia, sino que también
en lo que la gente fuera está diciendo hacia dónde va este mundo. Pero lo tremendo es que aún gente de la iglesia tenga dudas, esté incrédula, que no sepa qué va a pasar. Y vemos que si vamos a la historia, por ejemplo, a mirar la Biblia, nos damos cuenta que Faraón, por ejemplo, Faraón cuando comenzó a haber dificultades en su reino, cuando le venían los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna, vemos que él se llenó de un pavor en su corazón y empezó a mirar qué iba a hacer y se preocupó, pero él escuchó que había un hombre en la cárcel que hablaba con Dios y que Dios le hablaba, y vemos que él mandó a llamar a José. Y trajeron a José a su presencia, y él le dijo lo que iba a ocurrir, cómo iba a ocurrir. Y no tan solo le dijo eso, sino que cómo podía él ejecutar para no vivir tal vez lo que él pensaba que iba a ocurrir en esa época en su reino. Tenemos también el caso de Nabucodonosor, que estaba también en angustia, con estos sueños, con esta gran esfinge que él soñaba, y vemos que también comenzó su lucha y su gran dificultad en su interior. Y también le hablaron de Daniel, y hace venir y traen a Daniel, y Daniel da la interpretación de ese sueño. Entonces esto a nosotros como cristianos hoy día debe hablarnos a nuestro corazón. Debe hablarnos porque estos sabios hombres de Dios sabían muy bien, mire, póngase a pensar esto, sabían muy bien lo que pasaba. Podían predecir el futuro y mostrar el camino seguro a seguir. Lo hizo José con el faraón, lo hizo Daniel con este rey. Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar en nuestra vida como creyentes. Porque hoy día, ¿cómo enfrentamos el mañana sin temor? Si hoy día muchos cristianos están enfrentando mucho miedo, vemos que a veces las noticias o a veces anda tanta información dando vuelta que lo único que ha hecho es atemorizar la vida de cada uno. Porque no hemos olvidado de lo que está escrito. Porque nos hemos olvidado de lo que Dios ha dicho. Y si nosotros miramos hoy día como creyentes nuestra vida, vemos que el ser creyente, nosotros hoy día estamos en una posición de poder ir a la ofensiva. Y vemos que Dios, mire, en Éxodo 4:22, si usted lo puede buscar en su Biblia, dice algo muy simple que me gustaría que usted lo marcara, ¿ya? Que usted lo marque en su Biblia y mire lo que dice. Luego le dirás al faraón, el Señor dice, Israel es mi hijo mayor. Mire, marque esa palabra, dice, el Señor dice. El Señor dice. Es decir, el Señor dice cómo tienen que ejecutarse todas las cosas. El Señor es el que determina la ruta. Si nosotros vemos la vida de José, la vida de Daniel y tal vez de muchos otros hombres, estos hombres ¿a quién escuchaban? Escuchaban a Dios. Ellos sabían a quién recurrir, ellos sabían de quién podían oír realmente lo que ellos necesitaban establecer en su corazón. Entonces, hoy día nosotros sí podríamos enfrentar el mañana sin temor. Si nosotros entendiéramos que el Señor es el que dice, es el que determina todas las cosas. No son tal vez la circunstancia ni las cosas que podemos estar viviendo en este momento. Y eso es lo que nos ha ocurrido en este tiempo. Sí es cierto que el tiempo de pandemia nos ha hecho estar en casa, estar con familia, tal vez hemos enfrentado otras realidades, pero hay
aquí hay algo que tenemos que darnos cuenta, que a veces nos hemos llenado de mucha ansiedad, de mucho estrés, de mucho cansancio, porque le hemos dado vuelta a lo que es la casa y hemos buscado muy poco la Escritura. Y vemos que hoy día, para hacerle frente al mañana, la palabra de Dios nos dice que hoy día nosotros definitivamente deberíamos estar alabando, cantando a Dios, y deberíamos estar en una adoración constante. Porque en Primera de Pedro 1:5, Dios nos deja algo tremendamente claro. Y mire lo que dice, búsquelo en su vida y también me gustaría que usted lo marque. Mire lo que dice. Por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Póngale cuidado, dice por medio de la fe. El poder de Dios, ¿qué hace? Nos protege. ¿Qué es lo que hizo Dios con José? ¿Qué es lo que hizo Dios con Daniel? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con todos los que han decidido vivir realmente para Dios? Cuando me hacían la pregunta, yo creo que todos nosotros necesitamos reconocer que estamos todos en un proceso y ese proceso no ha terminado. Y yo creo que es un proceso que no va a terminar hasta que el Señor venga. Todos hemos tenido que enfrentar muchas realidades en nuestro interior, en la cual a veces nosotros hemos sido el peor obstáculo para Dios. A veces no ha sido ni la iglesia, ni los líderes, ni la circunstancia, nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque hoy día dentro de nuestras iglesias encontramos tres tipos de personas. Sobre todo hoy día con este mover del Zoom, ¿cierto? De la conexión online, nosotros tenemos tal vez muchos seguidores que les gusta lo que se enseña, lo que se entrega, y sobre todo por las circunstancias tan inestables, dice, necesito buscar a Dios. Entonces me conecto al canal y me gusta lo que dicen y comparto, pero sigo llevando mi vida como quiero. Tenemos otro tipo de cristianos que tan solo en la dificultad han buscado a Dios y buscan la bendición de Dios. Dice, Señor, sácame de este problema, sácame de esta enfermedad, y busco a Dios. Pero busco a Dios por la bendición, pero no busco al dador. Hay un tercer grupo que está de los que sí han tomado la decisión realmente de corazón. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están siendo tremendamente claros y asumiendo la responsabilidad de santificar su vida, de confrontarse a todos esos deseos de la carne, a todos esos deseos que simplemente nos llevan a vivir fuera del caminar de Dios, pero también de oír la voz de Dios. Y creo que hoy día nosotros queremos, y a veces quisiéramos que nos prediquen lo que nosotros queremos oír, pero Dios a nosotros nos llamó a hablar, porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos oír. ¿Para qué? Para aprender a decirnos lo que es correcto y para afirmar nuestra vida. Yo creo que todos nosotros necesitamos abrirnos definitivamente, romper con nuestros prejuicios, romper con nuestras, tal vez con esa forma de vivir tan encerrada, y abrirnos a Dios para entender el proceso que tiene. Y creo que la única forma de enfrentar un mañana sin temor es ser consciente que tal vez yo no he cultivado el verdadero temor, que es el de Dios. He vivido en un temor equivocado. ¿Y cuál es el temor equivocado? El temor al hombre, el temor a las circunstancias. Vivo de lo que la gente dice, vivo agradando a las personas. O simplemente digo que yo no tengo temor. Y eso no es real. Y por eso hoy día nos cuesta tanto procesar lo que la palabra de Dios nos está diciendo, pero también oír la voz de Dios. Relacionarnos con la palabra de Dios, relacionarnos con la acción del Espíritu Santo. Porque a veces nos olvidamos que el Espíritu Santo es una persona. Y esa persona siente, y esa persona también tiene la acción, ¿cierto? Nos enseña, ¿cierto? Nos lleva a la verdad, nos equipa con sus dones, pero yo no me puedo perder de vista que es una persona que quiere enseñarme a depender realmente de Dios y sobre todo en este tiempo.
a entender las cosas que mi corazón necesita trabajar. Por eso, la pregunta que yo les hacía a ustedes, ¿cómo yo enfrento definitivamente este mañana sin temor? Es siendo consciente que nosotros vivimos bloqueando la voz de Dios. Vivimos bloqueando porque a veces quisiéramos que Dios nos respondiera a las cosas que nosotros queremos, pero no a lo que Dios está esperando que nosotros realmente ejecutemos. Entonces, hoy día nosotros sí estamos bloqueando su voz. ¿Y por qué que hay una evidencia de que sí bloqueamos la voz de Dios? Porque no resolvemos conflictos como debiéramos, porque no enfrentamos la realidad que tenemos, o simplemente uno dice, bueno, estoy a la deriva como un barco y simplemente estoy esperando en cualquier momento encallar. Si yo tengo y recibí a Cristo y tengo al Espíritu de Dios en mi vida, tiene que haber esperanza, tiene que haber libertad y tiene que haber gozo, a pesar de lo que estemos viviendo. Por eso, el primer bloqueador que yo necesito ser consciente de que si está en mi vida, yo tengo que sacarlo. ¿Cuál sería el primer bloqueador que va a impedir que yo escuche la voz de Dios como le escuchó José, como le escuchó Daniel, para enfrentar este tiempo sin temor? Son las distracciones. Y hoy día dentro de la iglesia hay muchas distracciones. Y la iglesia se ha distraído. Por eso la iglesia no ha logrado despertar a la acción de lo que el Espíritu Santo quiere. Porque el Espíritu Santo quiere hablar profundamente a nuestro corazón. El Espíritu Santo quiere conducirte en lo que tendrías que estar haciendo en este tiempo, pero tú no lo has dejado. ¿Por qué? Porque has dejado que la distracción venga a ser parte de tu vida. Algunos dicen, no, es que yo tengo déficit atencional. Hoy día todos quieren tener déficit atencional, pero no podemos decir, sino que tengo que reconocer que también hay armas espirituales que están buscando mantenerme distraído. Y el diablo está operando, pero el diablo no opera solo. Porque soy yo el que abro la puerta en esas distracciones. Porque yo le permito al diablo venir a operar en mi vida. Simplemente, ¿por qué? Porque no soy claro. No estoy caminando en el enfoque en lo cual el Espíritu Santo quiere mantenerme. No quiero mantenerme sobriamente en esta vida. Entonces prefiero distraerme porque de esa manera es como cuando nos abrieron las puertas para salir de nuestros hogares, la gente se desbandó. Y no se desbandó tan solo en salir y ir a compras, hacer lo otro, sino que se distrajo hasta de la iglesia. Y comenzaron a hacer muchas cosas que tal vez les distrajo de no congregarse, bajaron las conexiones, pero cuando estaba todo el punto de que estábamos todos encerrados, las conexiones aumentaban. Eso habla de una vida emocional, espiritual. Cuando nosotros buscamos a Dios en nuestras emociones, la vida es débil. Por eso necesitamos de la presencia del Espíritu Santo. Por eso necesitamos de esa conexión con el Espíritu. Eso es fortaleza. Pero cuando lo busco en mis emociones o cuando busco poner esas canciones que de repente que nos hacen llorar, creemos que somos más espirituales. Y no es así. Nosotros hoy día necesitamos enfocarnos y confrontar la distracción de nuestra carne y la que el mundo está trayendo a nuestra vida diaria, la que está trayendo adentro de nuestras iglesias para desenfocarnos de Dios, para oír su voz. Hoy día tal vez Dios de alguna forma me quiere hablar, pero como estoy tan distraído, lamentablemente no estoy haciendo o no estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté. La distracción, el diablo la está propiciando y por esa falta de sujeción a Dios y a su verdad, yo no la estoy diseñando. Porque no he dejado que Dios realmente hable a mi oído.
Y a veces tal vez queremos hacer muchas cosas, lo contrario, queremos hacer muchas cosas para Dios porque de esa manera yo creo que Dios me va a ayudar y Dios me va a hacer. En hacer. Y dejo de buscar realmente la intimidad con Dios. No estoy en el lugar correcto. Y eso me hace distraerme mucho más. ¿Qué es lo que hoy día también comienzan a ocurrir cuando ya viene la distracción a nuestra vida? Empiezan a venir las voces. Hay voces competitivas a la acción de Dios. ¿Y sabe por qué se generan voces competitivas en la vida de un cristiano? Es cuando nosotros no hemos sido capaces de confrontar todos esos conflictos y también la culpa. Y vemos que el diablo comienza a operar en nuestra conciencia y no nos deja tranquilos. Y comenzamos a vivir culposo. Entonces todo es culpa, todo es culpa. Es que yo pensaba hacer esto, es que yo pensaba congregarme, yo pensaba ir a hablar y comenzamos a culparnos. Y el diablo así nos mantiene distraídos porque de alguna forma yo siento o experimento que no estoy haciendo lo que tenía que estar. Porque tal vez me distraje en ese momento porque tenía que hacer, tal vez realmente preocuparme de un familiar. Era algo real, no era una distracción. Y la culpa viene a ser parte de la vida cristiana. Y eso hoy día está socavando a todos nosotros de alguna forma, porque nos sentimos culpables, porque tal vez murió gente sin haber recibido a Cristo. Nos sentimos culpables porque no hemos llegado con la palabra de Dios donde tendríamos que haberlo hecho con todo este tiempo. Pero eso es una distracción. Entonces vemos que hoy día Dios definitivamente no quiere que dependamos de otras voces, sino que Dios quiere que nosotros dependamos realmente de su voz. Y para eso yo necesito desarrollar una verdadera intimidad con Dios. Y necesito desarrollar una verdadera intimidad con su palabra. Necesito depender totalmente del Espíritu Santo. Porque si yo no tengo esa dependencia y esa conexión espiritual, yo no me voy a dar cuenta cuando estoy cayendo en lo emocional y cuando yo estoy siendo distraído por el mal. Porque el diablo inmediatamente, ¿qué es lo que hace cuando te pilla volando bajo? ¡Pum! En cambio, cuando tú estás en esa conexión, el Espíritu Santo te dice, cuidado con eso. Porque el Espíritu Santo sí habla. El Espíritu Santo sí habla y puede hablarte con voz audible. Entonces, hoy día nosotros necesitamos, o bien otro bloqueador que viene, se une a este otro, es el corazón definitivamente no preparado. Y yo creo que hoy día, tal vez muchos cristianos les cuesta preparar el corazón. ¿Y por qué les cuesta preparar el corazón? Porque no tienen la fortaleza para enfrentar esa dureza en el fondo, esas experiencias difíciles o esos aspectos de esas heridas profundas que se han traído a través de la vida y simplemente te mantienen detenido. Yo decía hace muy poco, para mí fue algunos conocen mi testimonio, yo fui abusado sexualmente. Y para mí eso podría haber sido un gran tropiezo para decir, no, yo me mantengo resentido porque estas personas me hicieron este daño y me provocaron esto. Pero yo por muchos años mantuve ese bloqueo hasta que un día el Espíritu Santo habló a mi corazón que yo no podía permitir ese bloqueo y comencé a perdonar. Pero también me di cuenta que al perdonar, muchas paredes comenzaban a caer. Pero ¿sabe lo que ocurrió? Comencé a oír la voz de Dios en una forma más clara. Es decir, hoy día, si yo no resuelvo la situación de mi corazón, yo definitivamente no lo preparo. No lo preparo para tal vez el tiempo más importante de la iglesia, donde Dios nos necesita mayormente conectados al 100% con Él. Nosotros tal vez vamos a estar distraídos,
¿Vamos a estar escuchando otras voces? ¿O simplemente nuestro corazón no va a estar preparado para escuchar la orden de Dios, para escuchar el llamado de Dios? Y eso es lo que nos cuesta. Mire, esta semana conversaba con una señora y me decía, es que yo no me puedo sacar este dolor del corazón. Yo le dije, tú sí puedes, pero en el fondo lo que pasa es que tú no quieres dejar ese dolor. Ese dolor se ha vuelto tu compañero a través de los años y eso te ha hecho albergarlo en tu corazón y hacértelo parte de tu vida. Pero te voy a decir una cosa, ¿cómo es tu vida espiritual? Y a través de una larga conversación, ella me dice, ¿sabes qué? Me gustaría oír la voz de Dios. Y esa persona perdonó. Dijo, yo quiero preparar mi corazón para oír la voz de Dios. Y hoy día es una persona que me dice, ¿sabes qué? Yo quiero hablarle a otra persona lo que me está ocurriendo. Yo quiero decirle a otra persona que la voz de Dios sí se puede escuchar. Pero hoy día vemos muchos, a veces tal vez dentro de la iglesia, que tenemos taconeada la voz de Dios. Porque no queremos ser capaces de reconocer nuestras rebeldías, nuestras heridas. No queremos tampoco tal vez reconocer, como le decía, esos conflictos. Pero lamentablemente necesitamos hoy día asumir que nosotros hoy día somos el problema y no es Dios. Y vemos que hoy día muchos están atacando a la iglesia en general a nivel global y se están yendo contra la iglesia, pero en el fondo, ¿por qué? Porque dejaron de oír la voz de Dios. Porque el diablo hoy día ha cambiado las tácticas. ¿Para qué? Para dañar el corazón de sus hijos. Pero también, ¿para qué? ¿Por qué? Porque hay muchos en la iglesia que tal vez nos ha costado tomar la decisión radical de romper con esquemas humanos, torcidos en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que hoy día colocar nuestra vida sobre la palestra y decirle, Señor, yo ya no quiero seguir avanzando de esta manera. Señor, si yo un día medité la vida de José y si pasó por eso, pero José enfrentó esta realidad y tú le hablaste y tú le preparaste para esto, bueno, yo también quiero eso. Con Daniel o con tantos otros hombres de Dios. Hoy día nosotros necesitamos ver que el mundo está realmente golpeado, pero nosotros somos sal y somos luz en esta tierra. Somos esa sal, somos esa luz que nosotros necesitamos ocupar el lugar que nos corresponde y que hemos cedido como iglesia simplemente porque no queremos oír la voz de Dios. Nos escuchamos demasiado a nosotros mismos o escuchamos muchos a otros que están dañando el corazón porque no quieren enfrentar su propia realidad en su vida. Mire, hoy día es muy fácil adjudicar lo que nos pasa a otras personas. Yo lo hice muchos años en mi vida. Se lo adjudiqué a mis padres, se lo adjudiqué a mis hermanos, se lo adjudiqué a mis autoridades, se lo adjudiqué a mi iglesia, se lo adjudiqué a muchos. Pero el problema era mío. El problema era mío. ¿Por qué? Porque no tenía el valor de hablar con la verdad y de escuchar realmente lo que Dios tenía que decir. Ahora, vemos que esto, ¿qué es lo que trae a la vida del ser humano? Esto trae ídolos. Y hoy día, tal vez todos los que estamos aquí no tenemos dioses de acera, no tenemos imagen, porque yo fui tremendamente en mi vida religiosa, como iba a ser sacerdote, fui mariano, subí cerro, pagué mandas, prendí velas, hice un montón de cosas. No estoy hablando de esos ídolos, pero sí nos hemos hecho ídolos de muchas cosas. Y miren lo que dice en Ezequiel 14, del 3 al 4, por favor. Hijo de hombre, estos hombres todavía piensan en sus repugnantes ídolos. Tienen entre ceja y ceja esos obstáculos que los hacen tropezar. ¿Por qué ahora debo permitirles que acudan a pedirme ayuda? Por lo tanto, háblales y diles que esto es lo que dice el Señor Dios. Algunos israelitas, por las dudas
todavía rinden culto a sus repugnantes ídolos y se colocan el pecado propio como una piedra de tropiezo para sí mismos, y a la vez acuden a los profetas por ayuda, pues a ellos yo, el Señor, les diré que vayan entonces a pedir ayuda a sus ídolos. Por favor, quiero que piense en este versículo. ¿Sabe por qué? Porque a veces, así como estamos en este tiempo de reunión, a veces venimos a esta reunión a escuchar, pero ¿sabe con qué venimos? Venimos a escuchar a Dios con un ídolo en el corazón. Y venimos con un ídolo. Y tu ídolo puede ser tu forma de vivir, tu forma de trabajar, tu forma de vestir, tu forma de ser. Es como le decía el otro día a una persona. Hoy día hay tanta vanidad que se ha impulsado que vemos que es tu ídolo también. Entonces, si no estás presentado de esta manera, si no viste de esta manera, si no eres de esta manera, entonces vienes a escuchar a Dios. Pero lamentablemente, ¿qué ocurre? Les voy a, dice, aún dice, Dios dice, les voy a decir lo que quieren escuchar. Porque en el fondo ellos no quieren escuchar a Dios. Porque no están dispuestos a confrontar esa realidad de su vida. Hágase una pregunta, ¿cuál es su mayor ídolo? Porque a veces podemos hacer de ídolos, los ídolos de nuestra vida, puede ser nuestros hijos, los nietos, la casa, lo que tengo, pero hoy día, mire, ¿cuántas personas? Nosotros personalmente como familia hemos perdido gente por COVID. Y gente muy joven, sobrinos muy jóvenes. Y yo le decía una cosa, no vale nada lo que uno tiene. ¿Por qué? Porque lo más valioso que nosotros tenemos es a Dios en nuestro corazón. Entonces sí tengo que oír la voz de Dios, sí tengo que darme el tiempo de reconocer lo que me está robando, lo que Dios quiere hablarme, lo que me está robando de estar junto a Dios. Entonces sí tenemos que reconocer. Mire, me acuerdo que en uno de los viajes a Israel estábamos en la ciudad de David, me acuerdo, y el guía dice, nos está hablando de todos los ídolos que encontraron en las casas de los israelitas. Y era algo impresionante porque decía que en casa habían encontrado en la excavación alrededor de 1000 ídolos. Pero dice, ustedes que están aquí junto a mí, dice, ustedes tienen hoy día el ídolo más grande de todos. Y todos nos quedamos así, como que tenemos el ídolo si somos cristianos. ¿Cómo que nosotros tenemos el mayor ídolo en nuestra vida si somos cristianos? Mire, nosotros conocemos la Biblia y como que algunos se quisieron enojar. Pero me dijo, saquen lo que tienen en el bolsillo. Y nos mostró esto. El celular. ¿Se da cuenta que usted no va a dormir si no va con el celular? ¿Usted no va al baño, perdonen, sin el celular? ¿Usted no se sienta a la mesa sin el celular? Este es el mayor ídolo en su vida. Y es el mayor ídolo que a usted le hace perder tiempo con su vida espiritual. ¿Por qué? Porque usted está viendo lo último que le mandaron, está viendo lo último de los Pinterest, todo lo que el mundo hoy día está mandando a través de las redes sociales. Y usted gasta una cantidad enorme de tiempo en esto, en este bendito aparato, que a veces le ha robado hasta la vida de la familia, la comunión con sus hijos, la comunión con su esposa. Entonces no podemos decir que los cristianos no tenemos ídolos. Entonces sí tenemos que enfrentar nuestros ídolos. Entonces me gustaría que usted ya comenzara a darse cuenta cuál es el mayor ídolo de su vida. ¿En qué está usted distraído? ¿O usted en qué ha estado ahí detenido? Porque de esa manera usted no va a poder enfrentar el mañana sin temor. Porque si usted no escucha la voz de Dios, usted va a seguir viviendo bajo su propio accionar de su corazón. Y su corazón muchas veces, por no estar conectado con Dios, ¿cómo está? Está desviado. Porque estoy con un pie en el mundo y estoy con un pie en la iglesia. Pero es menos en la iglesia que realmente estoy más con el mundo. Porque me gusta lo que están haciendo. Me gusta cómo está accionando el mundo. Y lo podemos ver a través de nuestra forma de responder, de actuar, de pensar y también nuestras actitudes. Entonces hoy día sí tenemos que hacer una evaluación sin temor a la luz de la palabra de Dios
de que si hay bloqueadores para oír la voz de Dios. Si hay bloqueadores que me están a mí llevando a una vida sin darme cuenta, ir empobreciendo mi vida espiritual. Estoy en la iglesia, oro, participo en los grupos de oración, participo en los grupos de devocional, pero uno dice, ¿qué pasa con mi vida que no acciona? Porque no quiero reconocer que no quiero realmente oír la voz de Dios. Y vemos que eso es lo que Dios está buscando. Otro bloqueador que se va haciendo cada vez más potente en nuestra vida es el pecado. ¿Y qué es lo que viene a generar totalmente todos estos bloqueadores que hemos venido rescatando, desenterrando, y que viene a generar tal vez el montículo más grande de nuestra vida, el pecado? Comenzamos a volvernos más orgullosos. Pues comenzamos a volvernos definitivamente más rebeldes. Nos volvemos más apáticos, más incrédulos. Y yo le voy a decir una cosa, la incredulidad hoy día está minando la vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque muchos están diciendo, bueno, ¿y dónde está Dios con respecto a todo lo que estamos viviendo? Creo que Dios ha sido tremendamente claro en esta palabra. Dios ha sido claro, ¿sabe lo que hizo? Dios determinó la dirección de nuestro caminar. Pero ¿sabe por qué no hemos caminado? Tal vez con la fuerza, con el dinamismo que deberíamos hacerlo. Es porque nosotros no estamos dependiendo realmente del Espíritu de Dios. Porque quien pone el ritmo a la dirección por donde nosotros tenemos que ir es el Espíritu. Él es el que coloca el ritmo, pero si no estoy escuchando la voz de Dios, ¿podré permitir que el Espíritu Santo coloque el ritmo en mi andar espiritual? ¿Voy a permitir que el Espíritu Santo coloque en mi corazón o traiga a mi corazón los planes de Dios para este tiempo? ¿Voy a permitir que el Espíritu Santo me diga, mira, anda y hable a tal persona? O tal vez vivir los hechos como lo vivieron los apóstoles. ¿Sabe por qué? Definitivamente, porque hemos llevado una vida espiritual en base a las emociones. Y eso es lo peligroso. Mire, si usted mira la Biblia a nivel de la vida de Pedro, Pedro tenía una conexión emocional con Jesús. Porque Pedro de alguna forma le decía, no, Señor, nada te va a pasar, no vas a morir, Señor. Hasta Jesús, ¿qué es lo que le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Entonces, incluso su relación era tan emocional con Jesús, ¿sabe lo que ocurrió? Que lo negó, siendo que el mismo Señor Jesucristo le dijo que iba a negarlo. No lo escuchó, mire, no lo escuchó, no le puso atención. Si yo miro la vida de Tomás también fue una vida emocional. Era tan solo una relación de alma y física, pero no espiritual. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dijo Tomás? Si él no metía el dedo, si no metía el dedo en el costado, no iba a creer. ¿Cuántas veces nosotros estamos viviendo nuestros periodos de incredulidad donde decimos, ¿será que Dios va a hacer esto? ¿Será que Dios va a cumplir las promesas que ha dado como iglesia? ¿O las promesas que me ha dado en mi vida? ¿O las promesas que están registradas en la Biblia? Son conexiones emocionales, pero no son espirituales. ¿Por qué? Porque no estoy escuchando la voz de Dios. No he dejado que Dios remueva de mi vida lo que está equivocado. Y es ahí donde yo tengo que aprender a detenerme. Y es una de las cosas que uno no ha querido. ¿Sabe qué? Uno quiere hacer para Dios. Y uno termina haciendo cosas que Dios ni siquiera le ha pedido. Y Dios de repente te dice, pero yo no te he pedido eso. Yo lo que espero es que tú estés conmigo. Pero como no escucho la voz de Dios. Mire, yo una de las cosas que he experimentado a través de los años era el que yo le decía, Señor, y escuchaba una voz, y era la voz, y me decía, Señor, no temas. Yo le decía, Señor, hasta que un día ya a pasar los años, le dije, Señor, ¿por qué tú me dices
siempre que yo no debo temer. Y el Señor me dice, tienes temor al hombre. Tú vives con más temor al hombre que con temor a mí. Vos haces cosas para agradar, haces cosas para esto, haces para lo otro. Y ¿sabe qué? Desde que al tener esa conversación con Dios, la voz de Dios fue diferente. Fue totalmente diferente. Porque comencé a disfrutar aún estar con Él. Aún tal vez fueran ratos muy pequeños. O a veces voy caminando en la calle y voy conversando con Dios o voy orando y le digo, Señor, te oro por la gente que va en ese auto, te oro por la Señor por la que está gente en ese edificio. Señor. Y le digo, Señor, ¿tú qué quieres? Que yo ore por esa gente, oro por esa gente. Y a veces simplemente es eso. Dice, pero yo estoy contigo. Entonces, hoy día nosotros queremos tantas cosas que al comenzar a oír la voz de Dios, nos damos cuenta que vivimos más junto a Él que haciendo tantas cosas. Vivimos junto a Él y comenzamos a ver que Él es el que ejecuta las cosas. No somos nosotros. Y comenzamos a descubrir un reposo que tal vez en algún momento de la vida, tal vez uno lo ha anhelado. Y uno puede ver lo que estamos viviendo. A mí cuando me dice la gente, ¿qué piensas de lo que estoy viviendo? Yo estoy esperando a mi Dios. Me encontré con un señor esta semana que no lo veía hace muchos años. Han pasado 2 años de pandemia. Y bajando de una escalera, y yo dije, ¿será que se recuerda este señor de mí? Entonces dije, yo voy a hacerme que me retardo, a ver si se acuerda o no se acuerda, no quiero ser invasivo. Bueno, total que llegamos y casi chocamos. Y le digo, ¿cómo estás? Me dice, hola, y me cuenta todo su mal. Me dice, ¿qué piensa de lo que está ocurriendo? Pero le dije, ¿no te acuerdas de lo que conversamos? ¿Te acuerdas de lo que te dije, que Cristo viene por segunda vez? Que necesitas preparar tu corazón. Y me comenzó a comentar su mal y terminé orando por él en la salida de ese lugar. Y me dice, te agradezco, me dice, yo necesito a Dios. Pero le dije, ¿por qué? Es tiempo para acercarte a Dios. Es tiempo para decir escuchar lo que Dios tiene para ti. Dejar de vivir lo que la gente está diciendo. Nosotros tenemos verdad, nosotros tenemos un conocimiento de una verdad inerrable que a nosotros nos dinamiza, nos levanta y nos dice, no temas, porque Dios es el que va adelante, Dios es el que va detrás, Dios es el que está a tu costado, Dios es el que rodea tu casa. Dios es el que está contigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir al lugar secreto. Tengo que ir a ese lugar, el lugar correcto, para oír la voz de Dios. Y para oír lo que Dios me quiere encomendar. Por eso Dios. ¿Sabe? Mire, uno empieza a ver, uno dice, bueno, entonces, ¿por qué medio Dios me habla? A través de la Biblia. ¿Por qué? Porque la voz de Dios me quiere hablar, ¿cierto? Me quiere decir lo que es. Y mire lo que dice, un versículo que todos ustedes y todos nosotros conocemos, que está en Romanos 10:17. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Póngase a pensar en esto. Es decir, la fe viene por el oír. Y cuando yo escucho, yo creo. ¿Y qué comienzo? Comienzo a avanzar. Porque oí algo importante. Y eso, el oír, esa acción de Dios en mi corazón, me hace creer, me hace avanzar. Mire, fruto de todas estas circunstancias, siempre cuando uno pierde los padres, uno de las familias como que se duelen, pero les cuesta enfrentar el dolor y aparecen otras cosas. A mí aparecieron, después que murió mi madre, fue la última que falleció, Dios me acercó más a mi hermana, estoy orando por ella, pero yo me gozo de Dios porque me está permitiendo llegar cada vez más a su corazón. Pero tengo una carga que es con mi hermano.
Entonces, porque la cosa se ha hecho muy difícil, muy cruenta, y donde Dios lo único que me ha hecho es orar, doblar rodillas por él. Pero lo hermoso que yo veo, porque mi hermana antes tenía un temperamento muy difícil, con ella uno no lograba hablar, no lograba tener conexión, ni enlace, nada. Pero yo veo cómo Dios ha hecho esa conexión. Pero Dios ha hablado primero a mi corazón. ¿Y sabe qué? Dios ha hablado a mi corazón. Y yo veo que está comenzando a hablar al corazón de ella. Porque ella está haciendo enlace para poder yo hablar también con mi hermano. Que lo tengo en mi corazón. Espero lo mejor de él. Es decir, Dios, cuando yo escucho a Dios, sabe que mi corazón está abierto a la restauración. Mi corazón está abierto a caminar hacia la libertad realmente de Dios. A entender los procesos de Dios, a entender lo que yo no he ejecutado bien y que yo necesito hoy día. Decirle, Señor, yo no quiero avanzar hasta que tú hagas este orden. Entonces yo veo que Dios es tan hermoso. Por eso decía en un pasaje reciente, decía que el poder de Dios nos protege. Es decir, ¿debo guardar temor? No. Porque temor a Dios sí. Porque el temor de Dios nos santifica. El temor de Dios nos guarda. El temor de Dios nos permite estar en ese lugar siempre correctamente y perfectamente, con el corazón dispuesto. Pero entonces, ¿qué está haciendo usted? Yo le cuento algo de lo que Dios me ha hecho en mi propia vida. He visto en estos tiempos, en estos años, que Dios ha sido un bálsamo tan distinto a como lo viví en las primeras etapas de mi vida cristiana. ¿Sabe por qué? No sé si a usted es como que se ha dado cuenta que la voz de un niño es muy suavecita, como que la voz de Dios es tan suave al inicio y en la medida que vas avanzando con Dios, la voz de Dios se va engruesando. ¿Sabe qué es lo que me ha hecho ver Dios con eso? Es que los obstáculos del corazón son menos. Porque uno ha ido trabajando en barrer esos obstáculos para oír la voz de Dios en una forma más clara, más precisa. Porque si yo miro, por ejemplo, la vida de José, prisión, lo vendieron. Imagínense todo lo que vivió. El dolor le enseñó a alcanzar ese nivel de comunicación con Dios. Daniel también, cuando fue sometido al foso de los leones, al horno de fuego, lo fue sensibilizando a esa unión espiritual a la cual nosotros debemos fortalecer en nuestra vida. Mire lo que dice en Juan 15, 26 y Romanos 8, 16. Cuando venga el consejero, el Espíritu de la verdad, que les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Póngale cuidado, es decir, el Espíritu mismo habla a nuestro espíritu y se asegura que y le asegura que somos hijos de Dios, es decir, la conexión completa. Y vemos que eso es lo que busca el Espíritu Santo, que nosotros entendamos que necesitamos esa unión y que la unión más sólida es la espiritual. Entonces necesitamos trabajar. Mire, le quiero leer para ir terminando. Dice en el mismo capítulo 8, Romano 8, versículo 14, no está dentro de lo que lee Daniel, dice, lo estoy leyendo en una PDT, dice, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos, llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu. Póngale cuidado. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios, recibimos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo.
pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Entonces vemos que tenemos esa unión. Y esa es la unión que nosotros tenemos que definitivamente fortalecer en cada uno de nosotros. La unión espiritual. Y entender que no podemos hacer, porque Pedro tuvo que aprender, porque vemos que aún, ¿qué es lo que hizo? Jesús lo restauró. Y lo hizo entender que él necesitaba crecer en esa unidad espiritual. La unidad con el Espíritu, la unidad con ese Espíritu maravilloso, a nosotros nos va a ayudar a enfrentar el mañana sin temor. La unidad en el Espíritu, con la palabra de Dios, con ese Dios vivo, todopoderoso, a nosotros nos va a hacer entender que todo está escrito, que nosotros tenemos que estar esperando y que el Espíritu nos va a advertir, que el Espíritu nos va a guiar, el Espíritu, así como lo hizo. Mire, dice, estos hombres sabios de Dios sabían muy bien lo que pasaba, podían predicar el futuro, predecir el futuro, mostrar el camino seguro a seguir. Si yo creo que Dios hizo eso con Daniel y José, Dios lo va a hacer con esta unión espiritual con nosotros. Dios nos va a decir claramente hacia dónde nosotros tenemos que aplicar el ritmo en nuestro caminar. Hacia dónde nosotros tenemos que guiar nuestra vida. Entonces, hijos de Dios, la pregunta, ¿qué es lo que hace que nos perdamos lo que Dios nos quiere hablar? ¿Qué es lo que hace que nos perdamos lo que Dios nos quiere hablar? Y yo te voy a sugerir esta pregunta para que tú entres a la presencia de Dios. Porque de repente podemos decir que somos muy espirituales. A mí me llamaba un poco la atención de lo que decía recién Daniel, que de repente pueden decir que uno puede escanear a la gente. No, uno no puede escanear a nadie. Nosotros no podemos escanear a nadie. El único que puede escanear la vida de un ser humano es Dios, su espíritu. Que Dios nos puede dar un don para ayudar a alguien es diferente. Pero aún Dios nos llama a usar esos dones con sabiduría, con delicadeza, con amor por la vida de las personas. Nosotros a veces pensamos que podemos ser muy espirituales, pero una persona que tiene una conexión espiritual son personas que son indiferentes a los sentimientos de uno mismo. Viven por fe en Dios, sin importar mucho sus propias emociones. Ellos piensan por lo que Dios tiene para ellos. Piensan en las cosas de Dios, viven para las cosas de Dios, viven en el gozo de Cristo, tienen confianza en Cristo, pero no viven con temor, porque saben el Dios que tienen y saben el Dios que les va a guiar. Saben escuchar al Dios que un día dejaron entrar a sus corazones. Entonces, hijos de Dios, tal vez tú has venido siendo un simpatizante, eres un seguidor de nuestros canales. Creo que es el tiempo para tomar una decisión de hacer Dios realmente el Señor de tu vida. Tú que has buscado tal vez que Dios tan solo te responda en este tiempo con bendición, es el tiempo que tú busques al dador de la bendición. Y tú que has venido tomando decisiones radicales en tu vida, que no dejes que ninguna distracción te venga a robar el que tú sigas asumiendo el compromiso, la responsabilidad de esa vida espiritual y escuchar la voz de Dios para lo que Dios te tiene. Para escuchar ese llamado tal vez que Dios tiene en este tiempo y que te necesita en este tiempo. ¿Para qué?
seas esa voz de Dios en ese lugar. Hijos de Dios, es el tiempo. Es el tiempo que nosotros tenemos. Se nos acorta el tiempo. Pero no podemos salir desbocadamente, sino que con la instrucción de Dios. Ni siquiera sintiéndonos culpables. En el descanso de Dios, en el reposo de Dios, en la quietud de Dios, porque lo va a hacer Dios. En este tiempo. Yo te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás. Ahí donde estás, habla con Dios. Habla con Dios. Dile al Señor lo que hay en tu corazón en esta tarde. ¿Cuál era tu actitud de entrar en esta tarde a este Zoom? ¿Cuál era la actitud con la cual te sentaste frente a esta pantalla? ¿Cuál era la actitud que traías para oír lo que Dios tenía para ti en esta tarde? ¿Es que todo estaba bien? ¿Que eres muy espiritual? ¿Que las cosas te están funcionando? Pero ¿cuánta distracción hay en tu vida? ¿Cuánto tiempo le das a tus hijos? ¿Cuántas voces estás escuchando en tu vida? ¿Cómo está la condición de tu corazón? Porque tú piensas que está bien porque estás hablándole de Cristo a esa persona, pero tal vez eso te ha puesto un poquito orgulloso, tal vez un poquito, tal vez no estás colocándole realmente el corazón ahí. Habla con Dios. Dios te está escuchando. ¿Sabes lo que Dios está colocando en mi corazón? Que hay corazones que han albergado incredulidad en estos tiempos de lo que Dios vaya a ejecutar. Hay incredulidad en tu corazón pensar que Dios no va a cumplir su palabra como se te ha enseñado. Pero ¿sabes lo que Dios quiere? ¿Sabes lo que Dios quiere en este momento? A tú que estás pensando de esa manera. Dios dice, cierra tus ojos porque Dios te va a hablar. Y Dios te va a decir claramente lo que tú has dejado de hacer. Lo que tú has dejado de hacer en tu vida y en qué tú te has concentrado. Te puedes sentar, tal vez meditar la palabra de Dios, te sientas a una oración, pero tu corazón está dividido. Y tu corazón está tirando más hacia el mundo que hacia Dios. Por eso has albergado incredulidad. Hay corazones que oyen más la voz de hombre que de Dios. Y eso a veces es más fuerte para ustedes que Dios. Ahí donde estás, dile, Señor, háblame. Porque el Señor quiere hablar a tu corazón. Dios quiere que tú lleves en tu corazón sus pensamientos, sus deseos, esas cargas. Porque Dios no quiere que tu vida sea difícil, complicada. ¿Sabes lo que Dios quiere? Que tú disfrutes realmente de Él. Ahí donde estás, dile papá, papá, papito. Como decía, Abba, Padre, papito, yo quiero estar contigo aquí en esta tarde. Yo quiero escucharte a ti. Perdóname, porque, Señor, he dejado que estos obstáculos se hayan ido formando a través del proceso de mi vida cristiana. Señor, tan solo escuchaba susurro, pero yo quiero oír esa voz clara, precisa, fuerte en mi vida, Señor. No quiero escuchar susurros, ni quiero vivir con sentimientos de culpa, bendito Dios del cielo. Yo diría, quiero perdonar. Quiero abandonar esos dolores con los cuales me he acostumbrado a vivir, que me he acostumbrado que sean parte de mi caminar, que son parte de muchas veces de mis pensamientos, que son parte de mi despertar, de mi dormir. Yo no quiero más, bendito Dios, y hoy quiero dejarlos en tu altar y reconocerte de todo corazón, que soy yo que no ha querido dejarlos. No que tú no los has quitado, sino que yo he sido el que no ha querido quitarlos. Díselo de todo corazón
y vas a oír esa voz maravillosa. Comienza a desbloquear tu corazón de todos esos aspectos tan ruines que nosotros mismos nos hemos provocado. Dejar que el amor de Dios, que la dulzura de Dios sea la que te albergue hoy día. Que pueda ser ese soplo del Espíritu Santo y que tú no estés con temor cuando venga esa tempestad, ese viento que la gente sabe que va a venir y no sabe cuándo. ¿Cuándo va a soplar con la fuerza y la acción de Dios? No lo sabemos. Pero Dios está ahí. Dios te dio una lengua espiritual, un lenguaje espiritual, que a veces lo has apagado o te has acostumbrado a ese lenguaje en forma automática. Dicen, hay que orar en el Espíritu y comienzas a orar. Dile, Espíritu Santo, perdóname, porque me he vuelto automático, me he vuelto reiterativo, me he olvidado que eres una persona que tiene sentimiento, que tú sientes y quieres que yo me conecte de corazón sincero a ti, a esa unión espiritual. Perdóname, amado Espíritu Santo, quiero hablar contigo, quiero conectarme contigo, quiero oírte. Quiero que me enseñes. Quiero que me enseñes. Ora en el Espíritu ahí donde estás. Y al escuchar esta canción, quiero que tú ores, sigas orando en el Espíritu, en esa conexión, que tú ores y le digas, Espíritu Santo, ven. Dile, Espíritu Santo, ven. Dile, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Díselo con tus labios. Dile, ven, ven, Espíritu Santo. No cantes toda esta canción, deja que las personas que vayan a cantar la canten. Tú tan solo dile, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y deja que Él venga a ti y llene esa vasija de barro de su presencia gloriosa y manifieste esa presencia hermosa que está aquí esta tarde, que quiere llenar cada vida. Ven. Le ven. Oh, Razana, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ahí donde está, levanta tus manos y adora. Adóralo, adóralo, deja que llene, que llene. Dile, ven, 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 Espíritu Santo. Restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, oh, ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu
preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Ven, ven, Espíritu Santo. Sigue llenando. Tú estás aquí. Ven, ven. Restáurame, Señor. Más de ti. Te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, Espíritu Santo. con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Sigue diciendo, Espíritu Santo, ven, porque Él está abriendo la boca de hombres y mujeres que han cerrado sus labios, que no han entregado lo que Él les ha puesto. Él está despertando esos dones que estaban adormecidos. Aquí esta noche hay palabra de Dios en medio de nosotros. Y dile ahí donde estás, ven, porque el Espíritu Santo está trayendo palabra. Está trayendo palabra sobre la vida de muchos aquí. Está hablando, está despertando, está derribando muros, está sacando cerilla de los oídos, está quitando bloqueos de la mente, está quitando obstáculos en las emociones. Te está haciendo ver como Él te ve. Está reafirmando esa identidad con Él. Dile, ven, ven, Espíritu. Vuélveselo a cantar. Dile, ven, Espíritu, porque Él lo está haciendo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Dale gracias al Espíritu Santo. Dale gracias al Espíritu Santo por lo que Él está haciendo en tu vida. Hay una palabra que alguien, yo sé que hay alguien que tiene una palabra aquí y pueda comunicarla a través del chat, decir, soy yo la persona que tengo esta palabra. El Espíritu Santo tiene una palabra para esta iglesia esta noche. Tiene esa palabra. Pueda comunicarla, entregarla esta noche. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el poderoso, tú eres el bueno, tú eres el justo. Gracias, Espíritu de Dios.